Iniciamos el pelotazo al 10 con el futbolista chileno Roberto Cereceda. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. ¿Futbolista o exfutbolista? ¿Estuvo bien la presentación? Estuvo bien, pero también me hiciste ahora recién una pregunta que al parecer estamos más cerca de ser exfutbolista que futbolista, así que estamos en esa pequeña transición que yo creo que se va a definir de aquí a un par de meses. ¿Y esa decisión se va pensando con el tiempo? ¿Hay algo que va haciéndote clic a ti con respecto a la levantada en la mañana, las concentraciones? ¿Dónde tú empiezas a decidir este posible fin? Va relacionado a cómo comienza, primero que todo, cómo estás disfrutando el día a día en la actividad. Y eso lo llevo mucho a mí, fuera del fútbol siempre me ha costado mucho levantarme. Me cuesta, en vez de levantarme en 10 minutos me demoro media hora. Ahora últimamente ya no me estaba costando media hora, me estaba costando una hora y media. En muchas ocasiones estuve a punto de no ir porque ya me estaba llegando la pregunta diaria si era necesario realmente estar. Entonces yo creo que por ahí va el tema de que va llegando o te va anunciando cuál es el momento en el que estás, que un poco me venía pasando ya últimamente. Y de esto de ser futbolista, ¿qué ha sido lo más lindo? De ser futbolista, lo más lindo, más que un tema de logro, un tema de los lugares en que creo yo pude haber jugado, creo que a mí hoy día me llena y me engrandece un poco harto el tema del reconocimiento que por ahí pueda tener en algún lugar X que pueda ir. No una gran ovación, pero sí con respeto. A mí me gusta mucho esto, que el deporte abre este tipo de puertas, este tipo de cariño, y donde llego, los lugares que voy, la gran mayoría me reciben de muy buena manera. Podemos hablar como gente sana, adulta, y eso la verdad es que me hace respetar mucho la profesión y por ahí la carrera que he tenido, porque gracias a Dios en los lugares que actualmente estoy yendo, ya ahora más grande, se me recibe de muy buena manera. ¿Cuál es la clave para llegar a los 40 años pudiendo jugar al fútbol? Yo creo que hoy en día no es tan difícil como era antes, que era casi un imposible. Yo me acuerdo que tenía un pensamiento o una realidad, estamos claros, que pensaba que iba a jugar hasta las 32, 35 porque eran las estadísticas que uno veía cuando era más pequeño en mi caso. Pero ahora actualmente, con todo lo que ha evolucionado el fútbol, con todo lo que ha evolucionado la parte física, todos los trabajos que hoy en día hay de poder fortalecer, creo que eso han ayudado mucho y va a ser mucho más común poder llegar hasta los 40, con un buen cuidado, con una buena alimentación, con un buen entrenamiento, etcétera, que va de la parte personal, pero creo que hoy día vamos a acostumbrarnos, creo yo, a ver jugadores más que se retiren más cerca de los 40 que como antes, que se retiraran a los 32, 33, máximo 35 años. Tú en tu carrera has tenido muchos compañeros. ¿Cómo sientes que ha ido evolucionando el tema del cuidado? Porque hoy día el fútbol, no sé, de élite exige estado físico de atleta. Y muchas veces se critica que en nuestra liga el fútbol es lento. Y no porque haya futbolistas que no sean de calidad, sino porque quizás no tienen el estado físico para correr 90 minutos ni 60 de repente. Sí, yo creo que va un poco el futbolista chileno. Nosotros como cultura ya somos muy diferentes, porque siempre vamos a escuchar o nos vamos a comparar contra una gran potencia que es Argentina, que está al lado de nosotros. Pero ya desde lo que acabo de nombrar, desde la cultura, desde la forma de ser, nosotros somos muy diferentes. El chileno es diferente y desde esa manera también entender por qué no solamente en eso, en otras cosas nos cuesta un poco más, porque en tema de calidad, en tema de físico, creo que podríamos igualarlo, pero perfectamente, pero ellos tienen algo que nos ganan y que hasta el momento nos van a ganar por muchas décadas más, que su cabeza. Ellos desde pequeño, tú ves, simplemente ver un muchacho que va al colegio a los 5 años, tú habláis con él de fútbol y él te dice que quiere ser campeón del mundo, algo que a nosotros nos cuesta creernos el cuento. Ahora un poco más, yo me ilusioné cuando toda esta generación dorada por ahí fue campeón, fue bicampeón. Me imaginé que un poco la cultura iba a cambiar, pero
bueno, ahí después ya vienen otras cosas que van de la mano, que tiene que ir por un buen funcionamiento, aprovechar el envión, trabajo, etcétera. Pero creo que volvemos nuevamente a esto que nos cuesta, que nos caracteriza como chilenos, como cultura, que es no creernos el cuento y esperar que pase lo que tenga que pasar, más que buscar lo que tenga que pasar. Sin duda, claro. Lo que dices tú, buscar esos objetivos, o tener objetivos claros a la hora de, mm, de poder luchar, porque cuando Vidal o Alexis eran chicos, ellos decían que querían ser campeones, pero en este contexto de Chile, todos decían, pero este cabro está loco, ¿por qué está diciendo? Cuando Vidal dice ahí que Brasil. Pero después tuvimos jugar, hicieron unas grandes carreras. ¿Cómo, cómo fue ser compañero de ellos? ¿Tú sientes que es contagioso eso? ¿Tú sientes que de repente tú como caudillo ahora de los equipos donde has estado, al tener más experiencia que el resto, se contagia eso? De todas maneras, por ejemplo, ahora mismo que yo comencé hablando de ese tema, tú un poco lo reafirmas con lo que te digo, el tema de la mentalidad, que tú hablabas con ellos y la edad que tenían y ellos era muy entretenido incluso estar con ellos porque la competencia entre ellos era siempre querer más. Y aunque tú no lo creas, eso contagia a todo el resto porque tú ves a dos niños, a dos muchachos que se están jugando la vida por un sueño y que te dicen que quieren ser campeón del mundo, que quiero jugar en el Manchester, que quiero jugar en el Barcelona, que finalmente lo logran. Ahí está la comprobación de que, aparte de tener un montón de cualidades, porque hoy día yo creo que si analizamos el fútbol chileno, jugadores con calidad, con cualidades técnicas, con capacidad física vamos a encontrar, solo que llegamos al punto de su mentalidad y encontrar una mentalidad como esos dos muchachos que estamos hablando van a pasar yo creo que mucho, mucho tiempo, ojalá que no tanto por el bien del fútbol chileno, para poder contagiar nuevamente y poder tener más triunfo que nos puedan llevar hacia un Chile que yo creo que teniendo la calidad, porque si tú ves desde las divisiones menores hacia el fútbol profesional, nos comparamos hoy en día lo más cercano, Perú, Bolivia, yo creo que estamos varios peldaños, entonces tenemos que acercarnos más a los argentinos, más que a este tipo, y para eso creo que la mentalidad de estos muchachos fue fundamental. Tú tocas un tema importante, el de las divisiones inferiores. Desde que tú te formaste, ahora ha cambiado mucho el ingreso a la sociedad anónima, la inversión, y se critica de repente que no aparecen nuevos jugadores, pero tampoco los clubes hacen mucho. ¿Cuál es tu visión de lo que ocurre hoy día con esas divisiones inferiores que son poco competitivas incluso? Yo tengo una visión, igual siempre estar de este lado, es mucho más fácil poder opinar o verlo de afuera porque cuando uno de repente llega a distintos equipos, cada equipo en su realidad es diferente, pero sí se está dando algo estadísticamente que la gran mayoría de los equipos, ¿qué es lo que está pasando? Que creo que ahí ya va un tema que hay que colocar no sé si una ley, algo para que el fútbol chileno, con el dinero que se utiliza del canal del fútbol que hoy día es TNT, claro, te financian gran parte de todo lo que va a ser el año, a ti como club profesional, con tus cadetes, todo lo que corresponde, pero ahí es donde de ese dinero se está fortaleciendo por ahí al primer equipo, que capaz que en un 60%, 50%, y el otro dinero, en vez de invertirlo, creo yo, en divisiones inferiores, en infraestructura, en calidad de sueldos para los profesores, porque tú hablas con un profesor de cadete y le pagan muy poco. Entonces, para poder ejercer lo que ellos realmente son buenos, tienen que estar buscando otros trabajos. No pueden ejercerlo o definitivamente tienen que buscar otros lugares porque el dinero no les alcanza. Entonces, en vez de invertir ese dinero en eso, se gasta un 50% en el primer equipo y del otro 40%, por poner un número, en vez de invertirlo en tu serie invernal, invierte un 15-20 y el otro 20 es para los dueños. Entonces, claramente, el negocio es para las personas que actualmente están siendo dueños de los equipos, pensando en una fortuna ya más personal, más que un crecimiento realmente como institución. Sin duda, ese es el gran problema. Repasemos parte de tu carrera, Roberto, con ciertos hitos, porque debutaste en Audax Italiano, un equipo que uno dice marcó época y no fue campeón, con los playoffs, que más adelante te dieron alegrías, pero acá todo lo contrario. ¿Por qué sientes, por ejemplo, ese 2007, si hubiera sido torneo largo, Audax era campeón, pero no lo fue?
¿Cómo valoras ese equipo? Y bueno, ser compañero de Villanueva, Orellana, era un muy buen equipo. Sí, teníamos un equipo con esos dos cracks que obviamente que eran diferentes, y eso que el Fabi todavía no era titular indiscutido, el que era titular era Villanueva, y teníamos a Di Santo, que entraba en los segundos tiempos y entraba con una energía, con su juventud, creo que en ese momento tenía 15, 16 años, una velocidad que era imparable, que nos daba también algo diferente y muy importante cuando los equipos estaban desgastados. Y aparte, como equipo, teníamos, yo creo que en ese momento, sin grandes nombres, el mejor equipo del torneo. Teníamos a Boris Rielov, creo que era el Nico Peris que estaba con nosotros. Nuestra defensa estaba Garrido, estaba Juan González. No sé si ese equipo estaba Scotti o Leal, no recuerdo bien cuál de los dos, porque fueron en esa etapa que fuimos cambiando ahí. Un proceso, claro. Y haber estado ahí uno en el momento, y no solamente en el Audax, después más adelante, tú no te das cuenta de los compañeros que tienes o la calidad que pudiste ver en esos momentos, ya sea en entrenamiento o en un partido. Uno se da cuenta a medida que va pasando tu carrera y no encontraste nunca más un jugador de esas características. Por ejemplo, yo nunca más me encontré con un Carlos Villanueva, un Fabio Orellana o un Boris Rielov, que era un Boris que para mí era el mejor lateral y por mucho tiempo lo fue en el fútbol chileno. Y ahí es donde tú valoras los lugares que estuviste. Ahí es donde dices, ¿sabéis qué? Ese equipo realmente... Porque en el momento te lo decían, y ahí es donde va la cultura de nosotros. Todos te decían, a mí en ese momento, que era el mejor lateral de Chile, que podía jugar en tal... Pero yo lo miraba como algo, sí, puede pasar, sí, está bien. Yo iba a entrenar y iba a jugar como cualquiera. No realmente decía, sí, yo soy este personaje y yo puedo jugar allá y yo lo tengo porque lo voy a hacer. Siempre dejé que las cosas pasaran, nomás que fueran sucediendo. Y es un poco lo que veía con ese Audax, que quizás, bueno, que también enfrentamos un Colo-Colo, que yo creo que el mejor Colo-Colo de todos los tiempos, que después tetracampeón, etcétera. Que si no hubiera sido por ese Colo-Colo, también lo finalizo, claramente nosotros hubiéramos sido no solamente ese torneo, sino que por un largo tiempo el mejor equipo de Chile. En ese torneo que recuerdas tú, el Clausura 2006, se dio un partido bien recordado en la semi, cuando ustedes eliminan a O'Higgins, ¿te acuerdas? El famoso sticker de Jorge Garcés tirando garabato. ¿Qué recuerda de ese partido? Porque desde el lado de O'Higgins no tienen problema en tratarlo de robo. Sí, yo lo recuerdo muy, muy bien. Si mal no recuerdo, también fue la inauguración del nuevo pasto, que ahí creo que fue el primer partido que jugábamos de local, que fue contra O'Higgins, que después obviamente jugamos de visita, que ahí fue el que estamos hablando. Pero nosotros en el primer partido les ganamos creo que 4-1 y en el segundo perdimos 4-2, que ese gol fue el que nos logra pasar. Y claramente nosotros cuando llegamos allá, lo mismo, siendo jóvenes, pensábamos que estaba todo... Y empezó O'Higgins, se empezó a ir encima, un gol, 2, 3, y cuando vemos, pues ahí reaccionamos cuando ya le anulan, creo que 1 o 2 goles al Chucky González. Y más encima, en ese momento mal anulados, capaz que hoy en día está el VAR y son goles. Pero más que ellos poder favorecernos, porque hasta incluso si después tú lo ves, era más llamativo quizá una final O'Higgins Colo-Colo más que nosotros por un tema de estadio, por un tema de lo que significa O'Higgins en el papel. Pero yo creo que más que querer por ahí robarnos, estaba un árbitro el cual quizás cometió errores como lo comete cualquiera, pero sin la intención de querer favorecer a uno o a otro. No creo que haya pasado eso. Luego se te da la oportunidad de jugar en Colo-Colo entre el 2007 y el 2011, que ganaste 3 clausuras, el del 2007, el del 2008 y el del 2009. Fue un periodo bonito. Bueno, tú has dicho públicamente que eres hincha del Cacique. ¿Fue un sueño ese? ¿De dónde viene tu ser colocolino? ¿De tu familia, tu papá, tu mamá? Sí, viene de la familia, no siendo fanático, ¿Ya? no siendo fanático, pero bueno, esto también lo cuento siempre en todos lados, que cuando era pequeño siempre yo me imaginaba siendo campeón de un equipo, que era en este caso Colo-Colo. Me acuerdo que dibujaba Bartichotto en ese tiempo, yo era más pequeñito. ¿Y por qué después ya más grande? Digo, ¿por qué el Barty? Claro, también tengo otro recuerdo que me quedó en la retina, que cuando Colo-Colo es campeón del año 91, tengo ese recuerdo que estaba todo Chile eufórico
iban, ahí nosotros vivíamos allá en Cerro Navia, y toda ahí la gente, la población, en la calle, entonces querían todos llegar a Plaza Italia en ese momento. Imagínate, de Cerro Navia a Plaza Italia. Entonces tengo ese recuerdo que en un momento me iba cargando a mi padre en sus hombros, todos caminando, cantando canciones de Colo-Colo. Finalmente no llegamos a Plaza Italia porque era demasiado, llegó un momento que ya nos tuvimos que devolver, pero eso siempre quedó en mi retina y siempre quedó en mi recuerdo. Entonces, después cuando a medida que fui creciendo, a medida que fui jugando, yo siempre, mi característica fue jugar por jugar más que decidir dónde iba a jugar, siempre se fue dando. Entonces llegó un momento en que se presentó la opción de ir a cadetes de Colo-Colo, y imagínate, llego a los 11 años, entonces después me toca irme a los 17, y después cuando me toca volver nuevamente y ser campeón era algo que ahí es donde viene el dibujito que estaba ahí, no sé, 7, 8 años, después con esta imagen que te acabo de recordar, más otras cosas, porque después tenía apoyo de papá, mamá, etcétera, que se van juntando. Entonces, eso me fue convirtiendo en un hincha y en un seguidor de Colo-Colo. ¿Y ese dibujo existe todavía? No, ya no existe ya. No existe. Bueno, Sí. y el destino provocó que al jugador que dibujaste lo tuviste de técnico después en Colo-Colo y saliste campeón con él. Sí, ¿Cómo fue eso? sí. Porque todo futbolista, toda persona tiene un ídolo. ¿Tu ídolo de niño era Bartichotto? En ese momento era Bartichotto, y también fue mucho tiempo Iván Zamorano, porque también me tocó esa etapa en que Zamorano estaba en el Real Madrid y llegaba el fin de semana, y también pues todos nosotros, imagínate, un chileno en el Real Madrid, y verlo, aparte del rendimiento y el nivel que tuvo, que creo que para mí uno de los mejores jugadores, y va a pasar quizás décadas en que alguien llegue y pueda realizar lo que hizo realmente Iván Zamorano. Pero sí, en ese momento era Bartichotto, era Rubén Martínez, salía a la calle a jugar, me creía Rubén Martínez, Bartichotto. Bueno, ¿y cuando lo conociste fue cuando fue técnico tuyo o otro momento antes donde...? Porque cuando tú debutaste en Audax, él se estaba retirando ese 2002. Entonces, ¿alcanzaste a enfrentarlo? No tengo el recuerdo claro, creo que creo que no lo alcanzo a enfrentar en sí a él. Creo que no, solamente después lo tuve como técnico. Al que después alcanzo a enfrentar, obviamente, a su hijo, que después él estaba en Palestino y yo creo que estaba en O'Higgins. Pero sí, después cuando lo tuve como técnico fue también algo especial, pues, después de este dibujito que estamos hablando tan simple, poder tener, y aparte ser campeón también con él, pues tuve la fortuna de poder levantar una copa, él estando presente. Entonces, todo este tipo de cosas son situaciones que van pasando y obviamente que te van marcando, y que después queda, así como la estamos hablando nosotros, para contar una historia, ya sea para tu hijo o un consejo para algún joven. Todos los sueños que uno puede lograr, ya sea en el fútbol o en la vida, para mí creo que son tesoros en los cuales después tienes que disfrutarlo y también contarlo a los demás. Hoy Bartichotto está dedicado, bueno, hace rato en los medios de comunicación, a ser comentarista, pero tú que lo tuviste de técnico, ¿qué valoras de ese Bartichotto entrenador? Yo en ese momento, lo que valoro, lo que pasa, yo creo que hay técnicos que solo con su presencia, solo con su llegada, levantan el nivel de un equipo automáticamente, que fue lo que pasó con nosotros, que la figura de él al llegar a Colo-Colo, ni hablar de lo que hizo en la U de Conce, que le fue muy bien, fue como lo que más destaco yo, el querer entrenarte, porque después en ese tiempo los técnicos no es como hoy en día, que hoy día es todo más computarizado, es más estudiado, hay más tecnología para poder analizar al rival. Entonces era más del día a día. Entonces en el día a día él tenía un muy buen trato con nosotros los jugadores. Con los más grandes después fueron pasando algunas cosas que por ahí se fueron entorpeciendo el camino con los más grandes, etcétera, pero mi recuerdo hacia él es sobre todo de persona, que era un tipo en el cual siempre quería por lo menos contagiarte desde el cariño hacia lo deportivo. ¿Te pasó muchas veces en tu carrera, o solo esa, que se da como un quiebre entre el plantel y el técnico, se termina yendo? Porque siempre cuando hay malos resultados se suele decir lo que más fácil es despedir al técnico. Siempre tuvo la idea no sé, mito o realidad, de que hubo jugadores que no se llevaban con Bartichotto y finalmente él se termina yendo, y que al hincha en general le termina molestando porque
a la hora de sopesar es el técnico Bartichotto, pero estamos hablando que para muchos es el jugador más grande de la historia de Colo-Colo. Entonces, ¿cómo viviste eso? Mira, fue igual muy como triste, como extraño, porque en un momento todos teníamos una gran relación. Yo era más pequeño, era más chico, más joven. Y los jugadores también más grandes, los que estaban en ese momento, que por ahí salieron ahí como más en la vitrina porque tenían problemas con él, también son grandes personas. Entonces yo creo que ahí, ahora más grande, analizando, siempre cuando tú tienes algún problema, ya sea en el camarín, ya sea en cualquier lugar, cuando tienes la capacidad de poder hablarlo y decir, ¿sabéis que nos está pasando esto? Porque claro, Colo-Colo tiene una caja de repercusión gigantesca, en la cual capaz eso mismo pasaba en otro equipo que quizás no al nivel de llegar al tema de la barra, porque eso es lo que genera Colo-Colo, pero sí creo que lo viví en otros lugares, pero nunca generó lo que generó en ese momento, porque aparte que la barra de Colo-Colo en ese momento se quiso como meter un poco en el plantel o en las decisiones que se estaban colocando. Yo tengo un recuerdo en el cual estábamos entrenando y llegó la gente como que nos invadió, que fue medio peligroso porque por ahí los jugadores que estaban teniendo estos problemas pensábamos que iba a haber alguna agresividad, pero fue todo lo contrario, fue como de aliento, de ánimo. Entonces yo creo que cuando las cosas tú tienes la capacidad de poder solucionarlas en el momento y poder enfrentarlas con las personas, se solucionan, o por lo menos ya dijiste lo que tenías que decir, más que poder dejar algo en el aire, sobre todo en una institución como Colo-Colo, porque después termina repercutiendo por otro lugar. Cuando ahí el tema claramente no era futbolístico, porque muchas veces las barras van al entrenamiento a quejarse o a pedir más sacrificio en busca de resultados. Colo-Colo ahí salía campeón, si no todos los años, torneo por medio. Era un problema más buscando solucionar ese quiebre. ¿Qué hacía la Garra Blanca en ese entrenamiento? ¿Pidiendo respeto a Bartichotto? ¿Pidiendo qué? Es que fue muy confuso porque en un momento yo lo que sentí, lo que vi es que, claro, pues era como que estábamos nosotros queriendo realizar, me involucro porque no solamente hablo de mis compañeros que salieron, porque éramos todo un plantel, estábamos todos involucrados, como que nosotros no queríamos apoyar y era todo lo contrario. Si en un equipo de fútbol puede pasar que no te está yendo tan bien por un tema deportivo, por un tema de mentalidad, lo que sea. Pero en ese momento fue así que llegaron, creo que la sensación era como de despertarnos porque no lo estábamos apoyando al técnico. Y después un poco se fue volteando quizás con algunas cosas que fueron apareciendo. Y después ya no era tanto la postura hacia nosotros, sino que era hacia el técnico. Entonces fue muy confuso. Después no sabíamos si la interpretación era hacia nosotros, era hacia el técnico, que después el profe Marcelo se termina yendo. La verdad es que fue algo que ni a mí ni a ninguno de los que estábamos ahí nos gustó pasar, porque no, como dices tú, no fue ni siquiera por un tema, fue más como algo externo, algo ni siquiera deportivo quizás. Colo-Colo siempre te exige ganar, quizás no estábamos pasando el mejor momento, pero para mí era algo súper solucionable, sobre todo con la jerarquía que tenían los nombres que estamos hablando en este momento. Dentro de lo feliz, bueno, es un pequeño problema, pero dentro de lo feliz de haber sido campeón, de cumplir ese sueño de jugar en Colo-Colo, quizás en lo personal se vio un poco empañado por lo del castigo. ¿Tú sientes que tuviste un trato injusto por parte del medio en general, por lo del consumo de té en la Copa Sudamericana cuando fueron a Bolivia? ¿Cómo viviste eso? No, más que tener un trato injusto, yo ahora... Bueno, siempre también mi visión hacia nosotros los futbolistas siempre ha sido a que tenemos que estar acostumbrados a este tipo de cosas. Siento que somos los monitos del circo, que somos los que para el espectáculo, y el que no logra entender eso como futbolista desde pequeño se cree más que eso, le termina afectando mucho este tipo de situaciones. Por ejemplo, a mí me pasó esto y claramente lo que decía o todo lo que pasó era eso, y la prensa tiene que realizar su trabajo, tienen que hablar del tema y lo logré entender siempre de la mejor manera, desde quien venía también o alguna crítica o alguna opinión. Entonces nunca sentí que fue algo injusto. Obviamente que con el dolor que significa, yo te lo hablo ahora súper maduro, pero sí, en el momento te da rabia cuando alguien habla de ti o te duele. Más que rabia, muchas veces te duele, y eso es lo que a veces a uno le afecta o quiere interpretar hacia el periodista. Que ojo con lo que dice, porque estás hablando de una persona que está pasando una situación que tú no la estás pasando, entonces colocarte en el lugar del otro, pero también terminas entendiendo que
como tu función como periodista, es lo que tienes que hacer. Por eso te digo que hay que tener muy claro en el lugar que uno está y lo que va a recibir. Es muy, en este tipo de equipos como Colo-Colo, la U Católica, todos los fines de semana te van a alabar o te van a criticar. Es muy difícil que alguien hable en intermedios como el resultado del triunfo. Cuando ganáis eres el mejor y cuando pierdes eres el peor. Entonces, si tú no tienes claro eso, la verdad es que mi punto de vista sería diferente y por lo menos yo siempre lo vi de ese lugar hacia la crítica que estaba recibiendo. Y desde ti, ¿cuál fue la autocrítica en ese momento, quizás 18 años después? ¿De un desconocimiento de lo que consumiste? Porque en ningún momento alguien llegó a pensar, y si alguien lo dijo, bueno, ahí entiendo lo que dices tú del dolor, de que lo hiciste a propósito. Sí, es un poco lo que hablábamos al principio de la conversación, que siempre realicé lo que tenía que realizar porque lo realizaba porque era bueno para lo que estaba en este momento ejecutando, que es el fútbol. Por ejemplo, en ese momento, cuando pasa toda esta situación, en ningún momento nosotros llamamos al doctor y le dijimos, ¿sabéis qué, doctor? Me está pasando esta situación, ¿me podía ayudar con esto? ¿Puede ir a revisar? Porque después, claro, pues es fácil decir, no estaba el doctor, o el de allá me dio esto a propósito, pero yo en este caso, mi crítica personal es totalmente hacia mí, porque no tuve la capacidad en ese momento. Pero también ahora lo hablo, porque en la situación, lo que te digo yo vivía el momento, llegué, me duele la guata, me tomo un té, me da lo mismo si es de manzanilla, si es de coca, si es de menta. Entonces yo llegué y me tomé este medicamento, entre comillas, y después termina pasando lo que termina pasando, que son consecuencias que para mí fueron complicadas. Luego estuvo el paso en la Católica, estuviste 6 meses y un semestre que para muchos cruzados fue inolvidable, porque se vuelven a jugar los clásicos en San Carlos y le propinan la mayor goleada en la historia a Colo-Colo, que fue el 4-0, donde tú anotaste. Sí. Entonces, ahora, bueno, viene la pregunta paralela, que es: el hincha tiene que olvidarse cuando viste una camiseta, pero le ganas 4-0 a tu equipo, anotas un gol, lógicamente en tu profesionalismo lo gritaste, pero en algún momento hay un cuestionamiento interno que nunca lo dices, digamos. En cuestionamiento hacia... ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un gol al equipo de mis amores. No, mira, más que ese partido, me pasó, llevaba 3, 4 años en Colo-Colo, me pasó cuando llego a Católica y los primeros días me tocaba verme con la ropa de Católica o con el buzo en la concentración. Ahí me hice exactamente esa pregunta, como qué estoy haciendo o dónde estoy. Porque aparte, no fue que me pasó el tema que estábamos hablando recién y llegó a la institución y me echó del club, sino que yo también tomé la decisión de ese momento irme, porque lo que pasó anteriormente me apoyaron, a pesar de todo me apoyaron, se portaron bien. Yo no logré verlo, hoy en día lo veo de otra manera, pero cuando llego allá me pasa eso. Y después particularmente ya me termino encariñando con la institución, con Católica, desde el trato, desde el lugar que se entrena, desde las personas que conviven en el día a día, desde un lugar más tranquilo, porque viene un poco de Colo-Colo, que es así en el sentido de presión, de que tú vas a La Vega, la gente es de Colo-Colo, vas a Las Condes, al mall, el guardia, todo el mundo te demuestra que... Entonces llego a un lugar en el cual tenía una tranquilidad capaz que en ese momento la necesitaba, porque Católicas... lo que me gustaba y un poco me enamoró en ese tiempo era que disfrutaba el ir a entrenar, el que no me molestara a nadie, solamente en los partidos llegaba la gente y sentía ahí ese cariño. Hoy en día yo creo que va a ser totalmente más todavía de lo que estoy hablando con este maravilloso estadio que están haciendo. Entonces, cuando me termino a encariñar, me termino a enamorar, pasa esto, le termino haciendo un gol a mi ex equipo, pero ya también con un cariño muy especial, porque tú te vas encariñando en los lugares que estás, independiente sea hincha, independiente te guste uno, y de a poco te termina cada vez sintiendo más parte del lugar que estás, que fue lo que me pasó. Imagínate, fueron 6 meses y yo me sentí parte de una familia. Imagínate, hubiera estado más tiempo. ¿Es posible enamorarse en 6 meses entonces? Hablo de fútbol, Roberto. Imagínate que hay gente que se enamora en media hora. Yo en 6 meses ya estaba... Tranquilo, después vamos a hablar de tu emprendimiento. Oye, y bueno, y después está el caso de la U, donde ahí ganaste 2 aperturas, el 2012 y el 2014, y te sumaste a este grupo de los jugadores que han estado en los 3 grandes. Y bueno, el primer recuerdo es de esa apertura 2012, donde la U logra el primer tricampeonato de su historia, con un gol agónico Higgins, en un partido accidentado también.
Tú haces parte de la jugada que termina con el gol de Marino que fuerza los penales. ¿Cómo fue ese partido? Esa jugada, con todos diciendo ya se acabó, la U perdió el campeonato y ese gol con la gente, el recuerdo del momento. Mira, en ese momento fue algo que yo digo que tenía que pasar, ¿cachai? Tenía que pasar sí o sí, porque ni siquiera yo era el que yo estaba, ni siquiera entré de titular, estaba afuera. No tengo claro si San Paoli estaba, creo que en la tribuna, Sí. estaba en la tribuna. Y cuando iban a realizar el cambio, BKHS le preguntaba, obviamente, no sé por dónde, pero primero informaban quién iba a entrar. Entonces el cambio, estábamos con Magaláes. BKHS le decía a Magaláes que entrara en calor porque iba a entrar él. Pero de un momento a otro le notifican de arriba y le dicen, no, que entre yo en la posición que iba a entrar Magaláes, que era por derecha, que entre yo por derecha. Entonces yo incluso veo a Becas como que le decía, pero ¿cómo? Si en su... Tiene que entrar él es izquierdo. No, tiene que entrar por derecha. El tema es que yo mismo cuando me llaman, yo dije, ¿a quién vas por izquierda? Estaba bien, el chueco estaba entrando todo, entonces yo dije, ¿a quién va a sacar? Entonces cuando me llaman y dice, no, vaya a entrar por derecha, ahí yo ya un poco interpreté, entendí por qué él decía, ¿por qué Cereceda si estaba Magaláes? Entonces cuando me toca entrar, imagínate, no sé si la primera, segunda pelota, me queda allá, ni siquiera, no te miento, ni siquiera miré a Marino que estaba en esa posición. Había mucha gente en el área, o sea que si mi centro iba acá, era el arquero a la gente, entonces Marino hace el movimiento acá, yo le pego con derecha que no es mi pierna, y Marino después define espectacular al lugar que, si tú ves la imagen, era el lugar que tenía que entrar. Por eso yo digo que esa situación, esa jugada del partido tenía que pasar, era el campeonato para la U, para nosotros en ese momento, y después ya nos vamos a los penales y pasa lo que termina pasando, que terminamos con un Johnny Herrera que ataja los penales después. También lo relaciona que tenía que pasar porque imagínate, Johnny era el cuarto, Johnny parece que era el tercero o el cuarto, yo venía después de él, entonces si O'Higgins hacía el gol, Johnny después le tocaba patear, después me tocaba a mí, entonces yo le daba el triunfo a una U que por ahí no venía pasándolo, no venía siendo tan titular, era como, pero le tocaba, era el momento para Johnny Herrera. El quinto penal era tuyo. El quinto penal era mío, entonces Johnny, imagínate, ataja dos, después le toca patear, figura, entonces todo lo que tenía que pasar ese día era porque estaba escrito que tenía que pasar. Claro. Y después está el título del 2014, que para muchos el torneo corto, ya sin playoff, más peleado de la historia. A la última fecha llegaron ustedes, Colo-Colo y Wanderers, peleando el campeonato, pero la gracia es que los otros dos jugaban en Valparaíso. Entonces, si la U le ganaba a la Calera, tenía grandes chances de ser campeón y se logró. Sí. Cuando son partidos paralelos, ¿es difícil concentrarse porque están escuchando qué pasa en el otro? Mira, es muy diferente jugar un partido paralelo sabiendo que puedes ser campeón a un partido paralelo cuando tienes que pelear el descenso. Que yo viví las dos, una estando en la U, como tú lo estás nombrando, y la otra la viví en Palestino, que estábamos hasta el final con Wander, que termina descendiendo Wander. Entonces, cuando tú sabes que es para ser campeón, la energía, la gente es totalmente diferente porque igual de cierta manera lo vas a buscar y sabes que si pierdes, lo diste todo por ir a buscarlo. En cambio, cuando estás peleando el descenso, ninguno de los dos equipos quiere salir a buscarlo. Y más cuando estés peleando con el equipo que también puede bajar, que nos fue lo que nos pasó, que fue yo creo que el partido más malo de mi vida, que nadie quería tocar la pelota. Pero a diferencia de lo otro que acabamos de nombrar, no, tú te jugáis la vida y querés ir a buscarlo más en un equipo grande como el que estamos hablando. También tuviste la oportunidad de jugar en Brasil, fuiste al Figueirense. ¿Es muy difícil vivir en un país con tanta distracción? No me hagas especificar las distracciones, me imagino que entiendes. Mira, a mí me tocó no estar tan distraído. ¿Por qué razón? Porque me voy en una etapa en que estaban haciendo mi hija más pequeñita, que hoy día tiene ya 11 años, mi Julieta, mi eléctrica, que quiere ser jugadora también, juega de lateral izquierdo. ¿Ya? Entonces yo llego allá en una etapa en que estaba totalmente padre, familia. Entonces me tocó vivir una vida en la cual fue muy tranquila, que fue muy, muy familiar. No me tocó ir visitar lugares en los cuales me podía distraer, o si los visitaba con la familia. Siempre fue ese tipo de... Y aparte que estar allá, vivir allá en un lugar que tiene 42 playas, estar en un equipo, por más
es un equipo pequeño allá, pero un equipo en el cual llenaba el estadio casi todos los partidos. La verdad es que mi sueño también siempre fue jugar en el fútbol brasilero. Yo siempre, por eso también al principio hablamos de la cultura, de la cabeza que tenemos los chilenos. Yo siempre fui en ese sentido que tenía que pasar lo que, o disfrutar lo que estaba viviendo. Yo quería jugar en Brasil, me daba lo mismo el equipo, y después me toca jugar allá y lo disfruté como si estuviera jugando en Flamengo, porque era uno también de los sueños que yo tenía era de jugar en este tipo de competencia, porque cuando llego, estadio nuevo, estadio que iba y jugaba con Palmeiras, 40.000 personas. Ahí había, a mí me pasó algo que cuando llegamos allá, yo en un momento lo estaba pasando mal en la U, ya no quería estar más, entonces llega la opción de poder irme a Brasil. Me voy a Brasil y yo no miro ni siquiera, que en este caso Figueirense, ni siquiera miro el lugar en el cual yo me iba. Entonces yo llego y el equipo iba último, y allá descienden 4 equipos. Íbamos último no a 2 puntos, sino que íbamos último, creo que a 6 puntos del que venía. Y del que venía, imagínate, del que recién estaba acá y teníamos que estar acá. Entonces llego y miramos el fixture, jugábamos con Gremio el primer partido, parece que el segundo con Cruzeiro, el tercero con Sao Paulo. Entonces yo decía, ¿a dónde me vine a meter? ¿Qué vamos a hacer para poder salir de esta situación? Pero fue lo contrario, llegamos, tuvimos un rendimiento que casi clasificamos ese torneo a la Sudamericana, salimos de abajo. Entonces fue una experiencia que me marcó y me llenó mucho. Te preguntaba recién por esto de la goleada de la Católica Colo-Colo, y claro, ya estaba haciendo memoria, a propósito que nombraste a la U recién, también fuiste parte de la mayor goleada de la U a Colo-Colo. No sé si te tocó jugar ese partido o no, pero eras parte del plantel. O sea, ¿cómo se separa el futbolista del hincha? Básicamente porque tener que golear 2 veces o participar de las goleadas máximas de 2 equipos al tuyo, ¿en qué momento uno se cuestiona? ¿O vamos para adelante y da lo mismo? Lo que pasa es que cuando estáis en nuestra profesión como jugador, por lo menos yo siempre en el lugar que estaba quería dar lo mejor. Independiente me tocara jugar contra Colo-Colo, contra la U, siempre yo quería ser el mejor primero y obviamente que mi equipo ganara y poder aportar para ser el mejor. Y ese tipo de partidos en particular a mí siempre me han gustado y me han llenado de pasión, me han llenado de querer demostrar que estoy jugando. Entonces, como dices tú, me tocó estar después cuando se realiza esta goleada del 5-0, que parece que primero habíamos perdido, no me acuerdo si fue por los playoffs, porque fueron 2 goleadas como seguidas que jugamos en el Nacional, les ganamos primero 4-0 y después fue 5-0 en la fase regular y después 4-0 en la semifinal del torneo, en los playoffs. Sí, y en ese 5-0 me acuerdo que Colo-Colo no lo venía pasando muy bien. En el momento, en el partido, como te digo, yo lo doy todo, quiero jugar, quiero ganar. Hice un partidazo, me acuerdo, lo tengo también en la retina. Pero después cuando termina, porque había muchos jugadores de los que ya habían sido compañeros míos, no hace mucho, hace un par de años, que yo también les tengo mucho cariño, entonces ver ya que venía pasando un momento, el archirrival en este caso, un momento complicado, un momento malo, ahí ya terminó. Fue la competencia porque es mi trabajo, pero después terminó y ya viene una etapa en cómo tú lo disfrutas. Y poder disfrutarlo viendo un compañero que hace poco había sido compañero en este caso mío, la verdad es que nos fue muy grato porque después incluso vamos al camarín y viene una típica foto que están todos con la mano arriba y yo prefiero salirme de la foto y no salir con ese gesto porque no sentía que era lo correcto. Aparte que no me gusta tampoco burlarme después porque siento que siempre antes de o en el momento tienes que demostrarlo, después de, así como te toca ganar, sobre todo en el fútbol, después te puede tocar en la otra parte y creo que hay que tener siempre empatía por las personas que estás enfrentando, con los compañeros, con el equipo, con el técnico, con la hinchada, con todo lo que corresponde. También tuviste la oportunidad de jugar por la selección y claro, viene la pregunta recurrente. ¿La mayor pena de tu vida es haber quedado fuera de Sudáfrica 2010 o hay alguna otra? No, en lo deportivo yo creo que fue la más grande, como haber tenido la oportunidad de haber estado tan cerca de haber jugado y no haber podido disfrutar, ir con ese grupo de compañeros que me fui también encantando, que eran ya parte de un equipo, aparte de estar en Colo-Colo, después iba a la selección, era un equipo más, era una comunidad, algo muy especial lo que sentía no solamente por estar en la selección, sino que tú vas generando familia en la selección y eso yo creo que me afectó y me dolió harto en ese momento que particularmente pasó. Creo que sí lo marco o sí lo identifico como
la pena más grande que pude haber tenido en la parte futbolística en no haber participado después de esta nómina final. ¿Te dijo algo Bielsa en ese momento? Sí, el profe Marcelo siempre ha sido un crack, no solamente conmigo, sino que con todo su alrededor. En eso yo me saco el sombrero, un tema de valores, porque relacionado a lo que hablábamos delante, que él cuando tiene que hablar algo, tiene que decir algo, él lo dice, te lo dice a ti personalmente, te da su punto de vista, lo habla, lo soluciona, y si no se soluciona, por lo menos él lo está hablando, que fue lo que pasó en mi situación, que él me dijo los por qué no me llevaba, por qué no en ese momento no estaba siendo considerado, así como estamos hablando nosotros, y yo por eso te digo que ese tipo de cosas, ese tipo de valores son los que yo siempre vi en él, no solamente en esa situación, sino que siempre, y obviamente que recibirlo no es lo ideal, es una tristeza, es un fracaso, la palabra negativa, entre comillas, que queramos encontrar, pero sí es muy valorable lo que el profe hizo conmigo. ¿Y eso queda en privado o se puede decir algo lo que te dijo? No, nada del otro mundo. Él me dijo que no estaba en ese momento en el nivel de lo que venían mis compañeros. Él me dijo que en esta oportunidad yo no estaba considerado para poder ir al Mundial, que ya estaba lista la nómina y si yo tenía que decir algo o tenía algo que acotar. Y yo, más que criticar en ese momento, decir que estaba equivocado, yo le di las gracias porque le dije porque yo realmente, no solamente por estar con él, porque capaz que era para decirle hartas cosas en las cuales por ahí podía tener razón en algunas cosas, etcétera, pero mi reacción fue todo lo contrario, fue agradecerle a alguien que me dio la oportunidad de estar por tanto tiempo en la selección, de llevarme también. Yo siempre valoro mucho, él me empezó a llevar en un momento que yo no era tan considerado en Colo-Colo, no era titular indiscutido, muchas veces ni siquiera iba citado en mi primer proceso en Colo-Colo, y él me llamaba igual a la selección. Y eso me terminó dando mucha fuerza, me terminó empoderándome de una situación en la cual me llevó a ser titular después indiscutido en Colo-Colo y a crecer mi rendimiento. Entonces eso siempre lo valoré de parte de él, de poder tener esa característica, de poder analizar o ver algo que le servía o que él sentía, porque yo sí, siempre vamos a volver a lo mismo, siempre jugué, disfruté, pero él como que logró ver otras cosas en las cuales después me pude aprenderlas. Recién hablabas de tu hija y me acordé de lo del apodo. ¿Por qué te dicen el eléctrico? El eléctrico empezó por Claudio Palma, cuando el gran comentarista hoy en día con su trayectoria, me acuerdo que estaba en sus comienzos, muy parecido a yo también en mis comienzos, fue cuando llegó a Colo-Colo y él era el que empezó un poco con los apodos hacia los jugadores. Y en mi forma de jugar, él veía que yo era muy, muy eléctrico, que iba arriba, que volvía, que me tiraba al suelo, que chocaba, que no, la verdad es que la energía no se me iba nunca. Entonces, por eso él también me coloca este apodo. Yo nunca he tenido capaz la oportunidad de decirle, Claudio, ¿por qué me colocaste este apodo? Es siempre es lo que interpreto yo por mi forma de jugar. Entonces, yo creo que él tiene la respuesta por qué, que va a ser, yo creo que muy parecido a lo que te estoy diciendo. ¿Y cuando inauguraste el motel, no pensaste en ponerle el eléctrico? Cuando se inauguró pensamos en hartos nombres, en muchos nombres, pero en esa oportunidad, ¿qué pasa? A mí siempre en el fútbol me han dicho dos apodos. Y uno de los otros apodos, no sé si te lo sabís, que también después ya quedó marcado como el eléctrico Cereceda, pero a mí me decían mucho el Choro Cereceda. El Choro Robert. Entonces imagínate en ese tiempo de motel. Sí. Estaban esos dos apodos, entonces... Era mejor uno que otro. Entonces entre uno y otro aparecieron otras ideas, algunos amigos comentando, porque no fue un tema solamente nosotros ahí nos juntamos, mira esto, nos matamos de la risa hasta que apareció este y dijimos, ¿sabéis qué? Este nombre está interesante, buscamos si estaba patentado en otro lugar, vamos con este nombre. Menos mal que no abriste una marisquería entonces. No, hay que dar la escoba, imagínate, marisquería y motel. No, estarían funados. Oye, y siempre preguntan si hay moteles para ver fútbol. En realidad la gente va a otra cosa, pero digamos que el entretiempo, ¿se puede ver la Liga Chilena en el motel? Pero por supuesto, hoy en día hay televisión con cable. ¿Ya? No solamente podéis ver la Liga Chilena, sino que podéis ver la Liga Europea, hoy día el Mundial de Clubes. Y si quieres ir, disfrutar y después verlo, es panorama perfecto. Bueno, Roberto, te quiero agradecer por esta conversa y siempre es bueno hacer recuerdos de lo lindo que ha sido el pasar por el fútbol.
Sí, no, gracias a ti, gracias por invitarme, gracias por tener ahí lo mismo, por el respeto de poder hablar, de poder conversar. Y ¿puedo hacer 2 menciones antes que termine? La primera, hacer una mención a los otros equipos que estuve, que uno de los equipos que también me marcó mucho fue Palestino por su historia. Es un equipo, creo yo, que tiene un gran potencial para seguir creciendo, que ese es otro tema. También a Calera, a que estuve poquito, pero también me trataron muy bien, la gente se portó excelente conmigo, y ni hablar O'Higgins, que fueron 3 años en los cuales cuando me voy, yo creo que, mira lo que voy a decir, yo creo que ha sido la pena más grande y donde más días lloré cuando me fui de O'Higgins que de otro equipo, ya sea grande, etcétera, porque fue bastante triste. Entonces los nombro porque siempre en las conversaciones obviamente lo que llama más la atención son los equipos grandes, la selección, pero sí les tengo mucho cariño. De Auda hablamos, por eso no lo nombro, pero hacer una mención ahí especial para estos lindos equipos. Bueno, ya que lo nombraste, una última pregunta. Cuando llegaste a O'Higgins, ¿no te recordaron la final del 2012? ¿O la semifinal del 2006? Sí, me gritaban varios garabatos los primeros partidos, sobre todo ahí en la zona que me tocaba ahí jugar con todos los viejitos que después se terminaron enamorando del eléctrico y ya se cambiaron los garabatos por flores, lo podríamos decir. Pero sí, de primera no fue muy bueno el trato. Bueno, Roberto, muchas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien, mucho éxito en el programa. Así termina un nuevo capítulo. Recuerda que siempre, pero siempre, pelotazo al 10.